Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Pilar Torres y estamos en el curso de investigación sobre implementación. En esta ocasión vamos a tener la sesión respecto a metodología cualitativa o métodos cualitativos de investigación y lo vamos a ver en dos bloques. En el primer bloque veremos la introducción a los métodos cualitativos de investigación, así como la forma en cómo se formulan preguntas y objetivos dentro de los métodos cualitativos. Este bloque durará 1 hora. En el segundo bloque veremos el tema de muestra para una investigación cualitativa y el tema de validez y rigor para una investigación cualitativa. Cada bloque durará 1 hora. En la primera diapositiva podemos ver los temas que vamos a buscar comprender el día de hoy. Estamos proponiendo transitar a través de los temas de alcance de la investigación cualitativa, objetivos cualitativos de investigación sobre implementación, preguntas cualitativas de investigación sobre implementación y muestra cualitativa. Entonces, para aquellos que no han tenido un acercamiento profundo o un acercamiento previo con los métodos cualitativos, la primera pregunta sería, ¿cuáles son los alcances de la metodología cualitativa? ¿Para qué esto se utiliza? Bueno, la metodología cualitativa en realidad es el conjunto de unas técnicas de recolección, de modelos analíticos o de paradigmas. Normalmente son inductivos, aunque también son deductivos, que privilegian el significado que los actores otorgan a la realidad o a la experiencia. Es decir, lo que los métodos cualitativos hacen es utilizar determinadas técnicas, que suelen ser técnicas abiertas, como puede ser la entrevista, la observación, el grupo focal, quizás la revisión de algunos documentos, que están enmarcadas en un modelo analítico, un modelo teórico, o lo que se llama lo que es un paradigma. ¿Un paradigma qué es? Bueno, un paradigma es una perspectiva desde la cual se analiza o se entiende la realidad. Entonces podemos tener un paradigma, por ejemplo, puedes tener el paradigma constructivista, puedes tener el paradigma de género, puedes tener un paradigma positivista. El paradigma va a ser el marco teórico desde el cual estás analizando, estás planteando la investigación y vas a analizar los datos. Entonces, si por ejemplo tú propones que tu paradigma es un paradigma constructivista, tú vas a partir del entendimiento en el cual la realidad es construida y acordada por los sujetos. De manera que tú vas a ir al campo a entender qué es lo que los sujetos perciben y de qué manera los sujetos construyen la realidad, sea o no compartida por ti. Es importante recalcar el tema del paradigma en los métodos cualitativos. El paradigma realmente es muy importante tanto con los métodos cualitativos como con los cuantitativos, pero parecería a veces que el paradigma en los métodos cuantitativos está un poco implícito. El paradigma a veces en los métodos cualitativos se ve de alguna manera opacado por el método, es decir, cuál es el método estadístico mediante el cual estás analizando tus datos. Bueno, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo, el paradigma debe ser central, es decir, ¿cuál es tu posición teórica, tu perspectiva teórica? Por ejemplo, tú vas a aceptar en tu investigación sobre implementación que se hable de medicina tradicional, herbolaria, medicina no biomédica, que es la medicina común, la que conocemos desde los sistemas de salud occidentales. Si se va a abrir este paradigma, entonces plantéalo como parte de tu marco teórico. Di que en tu marco teórico explicita que vas a tener diferentes paradigmas y que vas a tomar en cuenta la medicina tradicional como parte del paradigma a investigar. Es importante, porque es muy importante en lo cualitativo, porque a diferencia de lo cuantitativo, como acabo de hacer un poco el ejemplo, en lo cuantitativo, el análisis estadístico se rige por las reglas del método estadístico y son muy claras. En lo cualitativo, el análisis de los datos va a ser comparado contra el paradigma teórico o a la luz del paradigma teórico que tú has elegido como parte de tu programa de investigación. Entonces es muy importante que por lo menos tengas una definición muy clara de todos los conceptos que vas a utilizar dentro de tu investigación sobre implementación
para poder analizar los datos en consecuencia. Bien, entonces lo cualitativo lo que busca es capturar las experiencias, la perspectiva, los mecanismos o procesos sociales, los significados, los patrones de interacción, los patrones de razonamiento de los sujetos. Estas experiencias, estos patrones de razonamiento tienen que estar compartidos por los sujetos, es decir, no es un solo sujeto el que te va a dar una perspectiva de la situación, sino que son varios sujetos que comparten una perspectiva o una experiencia para que esta experiencia sea un resultado de investigación. Estos individuos están normalmente contextualizados en un contexto temporal, social, histórico, geográfico, que es importante que lo tengas en cuenta. No es lo mismo si estás investigando la implementación de un programa en un determinado momento histórico de los sistemas de salud o en una determinada zona geográfica, si son indígenas, si son mestizos. Es muy importante debido a que, lo veremos más adelante, la muestra no es una muestra estadísticamente significativa, es una muestra normalmente a propósito. Es muy importante que tu problema, si tu tema de investigación o tu problema de investigación, si va a ser abordado de los métodos cualitativos, tenga muy clara la contextualización, el tiempo, el contexto geográfico, el contexto cultural. ¿Para qué? Para que puedas hacer una muestra bien diseñada. Entonces, bueno, el enfoque cualitativo parte de la comprensión desde el marco de referencia de las personas. Es decir, ¿qué sucede en la vida de las personas desde su perspectiva, no desde tu perspectiva? Es probable que tú pienses que tu programa es lo mejor que hay en la vida, pero si las personas perciben tu programa como un programa que los regaña constantemente, o como un programa que los castiga, o como un programa que los condiciona a otro tipo de programas, entonces es probable que no lo perciban como tú lo estás percibiendo. Y esa es la riqueza de los métodos cualitativos, que tratan de permitirte comprender qué es lo que tu sujeto, qué es lo que tu usuario percibe de tus acciones, qué es lo que él o ella reciba. Y no únicamente los usuarios, muchas veces también están involucrados los prestadores mismos, es decir, quizás el programa está diseñado con una lógica que los prestadores no comparten. Entonces, ¿de qué manera los prestadores mismos perciben el programa y por tanto lo aplican? Cuando tú estás diciendo perspectiva de género, ¿a qué te refieres con perspectiva de género? ¿Y de qué manera tus prestadores o los prestadores de servicios entienden perspectiva de género? Entonces, se busca que esta investigación ayude a esclarecer la común desigualdad que hay entre lo que se espera que suceda y lo que sucede. ¿Por qué lo que yo esperaba que sucediera no sucedió, básicamente? ¿O de qué manera sucede por qué, por ejemplo, nuestro programa tiene tanto éxito? Tiene tanto éxito, ¿por qué? Porque está bien diseñado, tiene tanto éxito, ¿por qué? Porque es una necesidad sentida por los mismos usuarios y los prestadores, por tanto tiene mucho éxito. Entonces, buscamos entender la razón por la cual las cosas suceden a través de los métodos cualitativos. Por tanto, debemos de generar conocimientos profundos, específicos para el contexto, que esta es la gran riqueza de la investigación sobre implementación. La investigación sobre implementación busca comprender de qué manera intervenciones o proyectos o programas que han sido a veces diseñados a escala mundial, de qué manera estos se aplican, se entienden y funcionan en lo particular, en este contexto. O de qué manera esto se aplica, se entiende y no funciona en este contexto particular. ¿Qué tenemos que cambiar para que esto funcione? Bien, entonces, esto se debe a que las intervenciones y su eficacia son diseñadas y son aplicadas en una diversidad de sistemas amplísima. Por eso es que la investigación sobre implementación tiene una gran beta de investigación cualitativa, porque la forma en cómo funciona en un contexto funciona completamente diferente en otro contexto. Y esto se refiere al segundo punto de esta diapositiva, en la cual decimos que bueno, la implementación no surge fuera de un contexto, surge como consecuencia de los factores contextuales, que muchas veces no están contemplados en el diseño. Por tanto, la investigación sobre implementación puede enriquecer el diseño de los programas. Bien, ¿de qué manera se ven los objetivos y las preguntas cualitativas? Este es el gran talón de Aquiles de quienes no han estado involucrados directamente en la evaluación, en la investigación o en los métodos cualitativos. Normalmente, nuestro pensamiento, cuando hacemos objetivos de investigación, cuando hacemos preguntas de investigación, van a ser
completamente cuantitativos y vamos a estar pensando en preguntas de tipo dicotómico, como por ejemplo, ¿el programa funciona como se esperaba? Esa es una pregunta dicotómica que tiene una respuesta de sí, no. Este tipo de preguntas, este tipo de objetivos no son cualitativos. Las preguntas y los objetivos cualitativos son de tipo abierto. Tratan de describir, tratan de explicar. Entonces, los objetivos cualitativos de una investigación sobre implementación buscan entender lo que funciona y lo que no funciona. Sobre todo buscan entender y describir cómo funciona y explicar por qué esto es correcto o incorrecto y probar enfoques para mejorarla, desde la perspectiva de los usuarios y de los prestadores. Es decir, en una investigación cualitativa y en una investigación cualitativa de implementación, lo que tenemos que entender no es únicamente qué sucede. El qué sucede es un nivel descriptivo que podría ser de alguna manera más fácilmente dado por lo cuantitativo. ¿Sí? Queremos saber qué sucede y en qué medida, vamos con un cuestionario. Queremos saber cómo sucede, es más difícil hacerlo con un cuestionario, porque el cómo es un proceso. Es más fácil describir un proceso que preguntar un proceso a través de un cuestionario que te va a dar un número determinado de opciones. Y lo más importante, si una investigación cualitativa no explica el porqué, es decir, si no es analítica, si no puede ser comprensiva, holística y crítica, entonces no es una investigación cualitativa de calidad. Es una investigación cualitativa que se va a quedar en la parte descriptiva y que si te vas a quedar en la parte descriptiva, hazlo con métodos cuantitativos porque por lo menos vas a tener la certeza de en qué medida esto que dices que sucede, sucede. Lo que queremos entender es por qué sucede, de qué manera sucede. Entonces, preguntar y responder este tipo de objetivos es de corte cualitativo. Las preguntas cualitativas son, por tanto, una investigación cualitativa formula cómo, para quién, por qué, bajo qué circunstancias, basada en los conocimientos y en las teorías existentes, de ahí reitero la importancia del marco teórico, del paradigma desde el cual vas a partir, es decir, si tú vas a hablar de diabetes, bueno, ¿qué vas a tener? Vas a tener una perspectiva nutricional, vas a tener una perspectiva más de otro tipo de corte paradigmático, vas a hablar de la diabetes desde cómo la gente lo entiende, qué es lo que la gente entiende de tener lo que llaman azúcar en la sangre. Si vas a hablar de un programa de toma del Papa Nicolau, ¿desde qué punto de vista vas a analizar el Papa Nicolau? Desde la perspectiva de las usuarias, ¿qué perciben? ¿Qué entienden del virus del papiloma humano? ¿Qué entienden del diagnóstico? ¿Qué significa el diagnóstico del virus del papiloma humano en sus vidas cotidianas? ¿Es algo que ven como una enfermedad de transmisión sexual? ¿Es algo que genera estigma? ¿Es algo que genera dolor? ¿Es algo que genera pena? ¿Es algo que genera incertidumbre porque no les llegan los resultados? Es decir, lo que tú quieres entender es la complejidad del fenómeno con los métodos cualitativos. Ahora, el hecho de que quieras entender un fenómeno complejo no significa que tus métodos van a ser difusos, van a ser poco claros. Tus métodos, debido a la complejidad de la respuesta que estás buscando, tienen que ser sumamente claros y a eso vamos a entrar en algunas diapositivas siguientes. ¿Cuáles son los tipos de preguntas cualitativas? Bien, hay diferentes tipos de preguntas cualitativas y es aquí la importancia de salir de lo dicotómico. Lo que queremos entender con las preguntas cualitativas son la experiencia y el comportamiento, las opiniones o los valores que tienen las personas. Voy a ir una diapositiva adelante y luego voy a regresar. Los sentimientos, los conocimientos o las percepciones de los sujetos. Entonces, creo que una de las cosas más ricas que te da lo cualitativo es precisamente la experiencia. Es decir, si yo voy a que me tomen el Papa Nicolau, ¿cómo soy tratada desde la perspectiva de los usuarios? ¿Cómo soy tratada? ¿Cómo me llaman? ¿Me nombran por mi nombre? ¿Me dicen madrecita? ¿Me dicen pacientita? ¿Cómo soy nombrada? ¿Eso me hace sentir bien? Si me dicen pacientita, ¿eso me hace sentir bien? ¿O me hace sentir como un poquito minimizada, ¿no? Con falta de poder? ¿Qué sienten los sujetos? ¿Qué experiencia tienen cuando llegan a nuestros programas? Tomando en cuenta que siempre nosotros estamos haciéndolo con la mejor de las intenciones. Es decir, los prestadores
estamos enfrente del usuario, estamos siempre con nuestra mejor intención. Pero muchas veces nuestra mejor intención no es interpretada de la misma forma. Y eso puede llegar a explicar por qué la implementación de nuestro programa no está siendo exitosa. O por qué les hacemos la prueba, la citología, y luego no regresan por su resultado. ¿Qué es lo que está pasando? Pasa que cuando se hacen la prueba del Papa Nicolau piensan, ya lo hice. Y como ya lo hice, ya me puedo ir tranquila porque ya lo hice, independientemente del resultado. Entonces no voy a regresar por el resultado. ¿O por qué no regresan por el resultado? Porque tienen miedo de tener un resultado positivo. Ok, entonces, ¿cómo podemos ayudarlas? ¿Cuál es la experiencia de estas personas? O quizás es que es tan complicado venir y tan complicado recibir la cita que para cuando acaba la cita dicen como, ¡piu! Vámonos, ya salí de esta, no vuelvo al hospital más, ¿no? ¿Qué experimentan las personas? Algunos tipos de preguntas, algunos ejemplos de preguntas que yo les pongo en las diapositivas es, por ejemplo, si yo la viera preparar, en este caso la papilla o el complemento alimenticio para niños que tienen desnutrición, ¿qué haría usted paso a paso? Descríbame cómo lo haría. Cuando se escribió el programa, ¿qué cosas tuvo que hacer? Quizás la persona tuvo que pasar por tantos trámites cuando se escribió el programa que no quiere volver al programa. Entonces quizás son demasiados trámites desde su perspectiva. ¿Qué cosas pasaron cuando llegó a la clínica con el sangrado? La mandaron a sentar, la pusieron a llenar un cuestionario, la pasaron inmediatamente, la sentaron inmediatamente, la pusieron inmediatamente en una camilla. ¿Qué fue lo que le pasó a la persona desde su experiencia? Quizás la persona se sentía ignorada porque la pusieron en la camilla y no le hacían nada, cuando quizás es justamente la indicación que hay que hacer. Entonces, lo que queremos entender es desde la perspectiva del usuario y muchas veces desde la perspectiva del implementador, qué es lo que está pasando. ¿Cómo esto se interpreta? Un poco lo que estaba ya diciendo. ¿Cuál es el significado de lo que sucede, de los hechos? ¿Cuál es el proceso mental que les hace tomar decisiones de una manera o de otra? Como yo le estaba diciendo, quizás si pienso que el virus del papiloma humano es como el VIH, que va a ser mortal, es probable que tenga tanto miedo al resultado que no quiero volver con el resultado. Entonces podemos preguntar, ¿qué piensa usted sobre el uso del condón? ¿Qué opina sobre la papilla? Para usted, ¿qué sería la adherencia al medicamento? ¿Cómo es que usted cree que se lo debe de tomar? ¿Cómo es la manera correcta de tomarlo? ¿Sí? Para ver si están entendiendo las indicaciones, si las indicaciones, por ejemplo, de adherencia al medicamento están siendo correctamente dadas y entendidas. Bien, continuando con los tipos de preguntas, podemos preguntar sobre sentimientos. Entonces, ¿cuáles son las respuestas emocionales que la gente tiene ante la implementación de estos programas? Nuevamente, en muchas ocasiones cuando tú le dices a una persona, usted es diabético, la persona piensa, ah, sí, pero se me va a quitar. O, ah, sí, pero qué sé yo, si hago tal o cual tratamiento con herbolaria, esto se me va a quitar. Entonces, ¿cuáles son las respuestas emocionales? Lo ven con esperanza, lo ven con miedo, lo ven con coraje, se sienten seguros, se sienten inseguros. A menudo los sentimientos son la razón por la cual actuamos. Entonces, preguntar por los sentimientos que se generan. ¿Qué siente una mamá cuando le dicen que su hijo es diabético? ¿Se siente responsable? ¿Se siente culpable? ¿Siente que ahora tiene una carga más? ¿Cómo podemos ayudarle a nuestros usuarios a que carguen con menos cargas y a que atiendan su salud de una manera más emocionalmente menos fuerte, menos densa? Entonces, este tipo de preguntas pueden ayudarnos a dar luz sobre la forma en cómo estamos ofreciendo los mensajes, ¿no? Y pueden ayudarnos a dar luz sobre la forma en cómo sería más positivo o más propositivo o quizás más esperanzador para los usuarios ofrecer los mensajes. Y finalmente hay preguntas de conocimientos o de percepciones. Estas preguntas hay que tener mucho cuidado en no hacerlas en forma de examen, que no parezca como un examen de conocimientos, ¿no? Para saber si usted realmente sabe o no sabe. Yo quiero saber qué percibe la persona, qué es lo que piensa, para qué cree que sirve el Papa Nicolau, para qué cree que, o por qué cree que insistimos tanto en que le demos leche materna a los niños. ¿Cuál sería la percepción que tiene esta mamá? ¿Piensa que le estamos obligando a hacer algo? ¿Piensa que su leche es buena, es rica, es nutritiva? ¿Piensa que su leche es pobre porque ella es pobre? ¿Qué sé yo? ¿Qué piensa, qué percibe la mamá de lo que estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, este tipo de preguntas como, ¿cómo es que una persona puede adquirir el VIH? ¿Cómo cree que se prepara la pastilla?
¿Cuáles eran las cosas buenas y malas de usar el DIU? Es decir, este tipo de preguntas me permiten entender lo que la gente ha percibido. ¿Para qué sirve este programa? ¿Por qué cree que le insistimos tanto en que le dé leche materna a su hijo? ¿Por qué cree que es importante venirse a hacer el Papá Nicolau? Este tipo de preguntas nos permiten entender lo que la gente ha entendido en lo que le decimos. Nos permite entender también de los mismos prestadores de servicios. ¿Qué entienden? ¿Qué perciben? ¿Qué es lo que ellos traducen a la gente? Bien, entonces, en el ámbito de la investigación sobre la implementación, la pregunta es la reina. La pregunta es la guía que va a determinar mis decisiones metodológicas respecto a quién voy a incluir en mi muestra, qué tipo de entrevistas o qué tipo de técnicas voy a utilizar para obtener información. Las preguntas suelen ser complejas en la investigación sobre implementación, porque aunque los programas sean aparentemente sencillos, siempre la realidad a la cual se dirigen suele ser compleja, porque es la realidad social de las personas. Porque no estamos midiendo qué tanto sucede y en qué medida sucede algo. No queremos hacer una especie de estudio de efectividad en el cual podemos ver en qué porcentaje fue efectivo o no fue efectivo el programa. Lo que queremos es entender qué es lo que está pasando, cuáles son los mecanismos que están siguiendo y por qué el programa tiene los resultados, sea positivos o sea negativos. Normalmente hacemos una investigación sobre implementación con un programa que de alguna manera queremos entender qué es lo que está fallando en el programa, cómo podemos mejorar el programa. De manera que tenemos que orientar nuestros objetivos al cómo, al bajo qué circunstancias, para quién y por qué las políticas y los programas que estamos aplicando funcionan y por qué no funcionan también. Entonces, lo que quiero señalar es que los objetivos y las preguntas deben de ser complejos, no deben de ser bajo ninguna circunstancia, cuando estamos hablando de métodos cualitativos, bajo ninguna circunstancia deben de ser dicotómicos, eso es algo muy importante. Y si es dicotómica tu pregunta, entonces añade ¿y por qué? ¿Y cómo? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Y para quién? Es decir, si tu pregunta al final acaba siendo una pregunta de ¿se está aplicando el programa según la norma? Ok, esta es una pregunta dicotómica. ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Y bajo qué circunstancias? ¿Y a quién sí se le aplica bajo la norma y a quién no se le aplica bajo la norma? ¿Y cuáles son las barreras o cuáles son los facilitadores para aplicar la norma tal o cual? Entonces, si tu pregunta es dicotómica, transfórmala en una pregunta abierta a través de estas preguntas como ¿cómo, por qué, para quién, bajo qué circunstancias? Lo que queremos, evidentemente, es reforzar la aceptabilidad y la adopción de las intervenciones. Lo que queremos es afectar los aspectos o mejorar los aspectos de calidad, mejorar los aspectos de los costos de los servicios prestados, mejorar la aceptabilidad y la implementación de los programas para mejorar, obviamente, el resultado en salud que buscamos obtener. Bien, entonces, una vez que tenemos el panorama de nuestro programa, una vez que tenemos claro cuál es el problema que buscamos investigar, una vez que tenemos claro cómo ese problema se puede traducir en un objetivo de investigación cualitativo, y sabemos que este objetivo que está enmarcado en un tiempo, en un contexto cultural, en un contexto geográfico, y hemos convertido este objetivo en una pregunta de investigación que es la que va a guiar nuestra investigación, lo que sigue es saber, ahora sí, cómo vamos a ir al campo. Entonces hay dos importantes decisiones que tenemos que tomar. Uno tiene que ver con la muestra y otro que tiene que ver con las herramientas que vamos a utilizar. En este primer bloque vamos a ver la muestra, en el siguiente bloque vamos a ver las herramientas. Entonces, el muestreo cualitativo es de lo más complejo. El muestreo cualitativo en realidad no tiene una fórmula como la tiene el muestreo cuantitativo. Por tanto, el muestreo cualitativo requiere un entendimiento profundo del tema de investigación y de la población en la cual buscamos entender este tema. El muestreo cualitativo tiene que estar dado por alguien que tiene un nivel de experiencia alto en el tema, en cómo este tema sucede en esta población y en qué quiero obtener de mi investigación sobre implementación. Por tanto,
Como les digo, no existe una fórmula y vamos a ver las diferentes formas de muestreo que hay en lo cualitativo. Y entonces voy a dar algunos ejemplos para que quede claro cuáles son. En estas diapositivas que voy a pasar, estoy basándome en la lectura de Ted Lee and Yu, un par de autores que los tienen en sus lecturas para revisar, y son un par de autores que han hecho, desde mi perspectiva, una muy buena clasificación de las formas de muestreo cualitativo. Hay muchas diferentes formas de muestreo cualitativo, cada autor las llama diferente. Hay muchas que se llaman de una manera y en otra fuente de investigación, en otra fuente de literatura se llaman de otra manera. En realidad, ustedes le van a encontrar, está Michael Patton, hay muchos diferentes autores que hablan de muestreo cualitativo, pero desde mi experiencia, este es uno de los textos que describe con mayor puntualidad la diversidad y el mayor número de formas de muestreo cualitativo. Lo que es muy importante es que cuando ustedes hablen de su muestreo cualitativo, tengan certeza de qué tipo de muestra están aplicando y por qué. Bien, entonces, hay dos conceptos que tenemos que tomar en cuenta para poder decidir la muestra y para poder obtener los datos necesarios para poder concluir algo respecto a la investigación cuando tenemos datos cualitativos. Estos dos conceptos son la saturación y la densidad. Saturación significa que tenga suficientes datos recolectados hasta que no surja nueva información. Es decir, que yo si hay una suerte de acumulación detrás del término de saturación, pero realmente no tiene que ver con contar, que esto es algo muy importante de lo cualitativo. Los cualitativos no contamos. ¿Por qué no contamos? Bien, no es que no contemos porque no somos importantes, no contamos porque no hacemos un conteo de nuestras respuestas. Es decir, los cualitativos no tenemos que demostrar que 7 de 10 dijeron tal cosa. Es posible que solo 2 personas de 20 verbalizaron algo muy difícil de verbalizar. Quizás solamente 2 personas fueron capaces de poner en palabras algo que nadie más estaba siendo capaz de poner en palabras. Quizás solo 2 personas dijeron, mire, la verdad es que nos da tanto miedo que nuestros hijos tengan diabetes, que mejor no los traemos a la clínica, porque luego, ¿cómo le vamos a hacer para hacer que dejen de tomar refresco? ¿Cómo le voy a hacer? Y yo solamente veo a mi hijo 2 horas al día. Y de esas 2 horas al día, ¿usted cree que yo me peleé con él para que tome agua y no refresco? Es decir, quizás 2 o 3 personas fueron capaces de verbalizar este terrible miedo que tienen de que sus hijos se enfermen por su mala nutrición. Pero estas 2 personas están reflejando un discurso silencioso que hay en todos los demás, que te dicen, pues es que no lo traigo a la clínica porque no tengo tiempo. No, porque mi hijo sí está gordito, pero está sano. No, sí toma refresco, pero no del diario. O sí toma refresco, pero hace mucho ejercicio y también toma frutas. Quizás las demás personas no eran capaces de decirte, la verdad es que tengo mucho miedo por mi hijo, porque no puedo controlar su dieta fuera de casa, por ejemplo, ¿no? Y solo 2 personas fueron capaces de verbalizarlo. Entonces, esto no significa que 2 de 8 no sea importante. Significa que 2 de 8 pudieron explicarte la razón profunda del por cual no están viniendo a la clínica. No están viniendo, por ejemplo, a las consultas de seguimiento una vez que les detectan con diabetes a los niños. Entonces, no hay una suerte de conteo. Es decir, sí hay una suerte de conteo, aunque este conteo no es determinante. Normalmente, si tú les preguntas a 10 personas y 7 te están repitiendo lo mismo, eso es saturación. Es decir, saturación es que la gente te diga una y otra vez lo mismo. Por ejemplo, no le damos las chispitas nutricionales al niño porque las escupe no le gusta. El siguiente, no le damos las chispitas nutricionales al niño porque las escupe no le gusta. El que sigue te dice algo parecido y el que sigue te dice algo parecido. Bueno, pues entonces ya hay saturación, es decir, te están diciendo que no les gustan las chispitas nutricionales, te están diciendo que el sabor no es agradable a los niños. Entonces, bueno, ahí hay saturación, ¿no? Digamos, este ejemplo es algo muy sencillo, ¿no? No le gusta. Pero con el ejemplo anterior, ¿no? Una vez que tú detectas a los niños y entonces tú estás con las mamás y los papás de estos niños con diabetes o recién detectados y les dices, ¿por qué no vienes a tu consulta de seguimiento? Y entonces te van diciendo diferentes cosas. No, porque es que fíjese que no he podido, fíjese que no tengo tiempo, es que me olvidé de la cita. Y todos te hablan de alguna manera de este asunto de
Claro, y es que aparte es tan difícil con el niño, porque cuando ya le digo que vamos a venir a la clínica, ya se pone a llorar, ya no quiere venir, etcétera. Entonces, saturaciones que te estén diciendo, bueno, es que hay barreras, hay barreras, hay barreras, hay barreras. Quizás esas barreras no tienen que ver tanto con el servicio de salud, tienen que ver con su percepción o tienen que ver con su vida cotidiana, con qué significa tener un menor de edad al cual le han detectado diabetes y que tú, como padre de familia, le tienes que cambiar la dieta y que tú quizás no tengas el control sobre la dieta fuera de la escuela, fuera de casa, en la escuela, por ejemplo. Densidad es que te expliquen profundamente. Densidad es que te digan cómo es que es la dinámica, qué es lo que pasa. Cuando yo le tengo que decir a mi hijo que no debe de tomar refresco, que no puede tomar refresco más. Cuando yo le digo, no, por más que te pongas a llorar, no te voy a dar refresco con panecillos dulces, porque eso te va a poner mal. Y densidades que te expliquen qué es lo que realmente sucede. Más allá de la descripción sencilla, es una descripción compleja de las cosas que te permite entonces, como sistema de salud, hacer, bueno, quizás un grupo de autoayuda para padres, quizás un grupo de autoayuda para chicos, ¿no? Te permite crear soluciones creativas. Entonces, la saturación significa recolectar datos al punto que comprendo que esto es lo que está sucediendo en la realidad. Densidad significa recolectar datos que son suficientemente detallados, que me permiten explicar el porqué profundo de las cosas. Entonces, saturación es un término que tiene que ver más con la teoría fundamentada, aunque no es exclusivo de la teoría fundamentada, y densidad es un término que tiene que ver más con la etnografía, aunque tampoco es exclusivo de la etnografía. Entonces, bueno, como les digo, no se trata de cuantificar con saturación y con densidad, sino de encontrar riqueza, de encontrar detalles, de encontrar profundidad en las explicaciones. Tenemos que tener datos suficientes para explicar, para construir una explicación. Acuérdense que lo cualitativo ofrece una explicación de los actos, de los hechos. Lo cualitativo tiene que ir más allá de la descripción del qué al por qué. Y cuando yo explico el por qué, tengo que ser más capaz de recolectar datos ricos en detalles. La saturación tiene que ver también con que se repitan los datos, se repiten las citas, tengo descripciones similares, como les decía, pero la densidad tiene que ver con que tengo datos profundos para comprender el fenómeno. Y como digo en la diapositiva, incluidas las excepciones. Es decir, la realidad no es pareja para todo el mundo. La realidad es diferente de unos sujetos a otros. Entonces, la densidad significa no únicamente describir a profundidad qué pasa en la normalidad de los individuos, sino también, que es lo que lo cualitativo te permite ver, es también las excepciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo le hizo esta mamá que le dan un diagnóstico a su chico de diabetes y la mamá de un día a otro le cambia la dieta completamente? ¿Cómo lo logró? ¿Qué técnicas aplicó? ¿De qué tipo de recursos echó mano? Quizás se metió al internet y encontró un par de páginas web y encontró un par de páginas web de recetas buenísimas en las cuales hay una receta de salsa catsup sin azúcar. ¿Cómo lo hizo esta mamá? Es una excepción que nos permite entender cómo podrían hacer las otras personas. ¿Cuándo lo logramos? ¿Cuándo logramos saturación y densidad? Bueno, cuando no hay datos nuevos, cuando hay datos suficientes para tener un análisis detallado y profundo de las cosas, cuando puedo describir con profundidad el fenómeno. Y entonces entramos al aspecto de la muestra, ¿no? ¿Cómo son las muestras? Bueno, las muestras cualitativas hay de dos tipos. Para empezar, debemos de sacar completamente de nuestra mente la muestra estadística. La muestra estadística no es cualitativa y no se debe de utilizar la aleatoriedad para hacer muestras cualitativas. La razón por la cual no se debe utilizar la aleatoriedad para hacer muestras cualitativas es porque la aleatoriedad, como su nombre lo dice, nos va a dar sujetos, como se dice a veces en América Latina, de chile, de mole y de dulce. Nos va a dar sujetos muy variados, de los cuales probablemente no vamos a poder decir con profundidad o con densidad por qué están sucediendo las cosas, porque tenemos muy pocos sujetos en lo cualitativo normalmente, debido a que nuestras técnicas son a profundidad, solemos tener muestras pequeñas. Y si tenemos una muestra pequeña de sujetos muy, muy distantes, por ejemplo, yo quiero
yo quiero saber cuál es la percepción de la seguridad vial. O yo quiero saber cuál es la percepción por qué generamos accidentes en la calle, ¿no? Y que esto tiene que ver con salud pública, porque lo que estamos tratando de hacer es de crecer el tipo de accidentes y de heridos por accidentes de tráfico. Y resulta que en mi muestra aleatoria me sale una persona que es un peatón, una persona que es un motociclista, una persona que tiene una limusina y una persona que utiliza el metro. Entonces son 4 sujetos que tienen experiencias tan distantes que difícilmente voy a poder concluir algo. Los 4 sujetos son muy importantes, la persona que utiliza el metro, el motociclista, el peatón y el de la limusina. Pero son tan distantes sus experiencias que difícilmente voy a poder concluir algo de ellos. Lo mismo pasaría con un estudio cuantitativo, sin lugar a dudas. Precisamente por eso también en un estudio cuantitativo voy a delimitar el universo. Entonces, en lo cualitativo es muy importante tener claro cuál es el universo de estudio, cuál es el universo de población, y delimitarlo a través de esas técnicas, sea a propósito o sea por conveniencia. Voy a entrar ahorita en cada una de ellas a detalle. Entonces, las muestras cualitativas pueden ser para alcanzar representatividad o comparabilidad, pueden ser muestreo de casos especiales o casos únicos, muestreo secuencial o teórico. Y en la muestra conveniencia puede ser una muestra cautiva o una muestra voluntaria. Estas 2 formas de muestreo, tanto el muestreo a propósito como muestra conveniencia, se despliegan en este número de tipologías o de estrategias para hacer muestreos a propósito. Los voy a explicar uno a uno porque es importante que tengamos claridad sobre cómo se hacen estas muestras, aunque nuevamente hago mención a la utilidad que a mí me parece tener la lectura de Ted y Andrew que les estamos sugiriendo, porque ahí describen de manera muy detallada cada una de estas muestras. El muestreo secuencial, que puede ser teórico, que puede ser casos que se enrolan, casos que se dan de baja, la muestra oportunista y el muestreo que se llama por volante. Entonces, vamos a ver uno a uno. Los casos que se buscan para buscar los muestreos a propósito, que son muestras para alcanzar representatividad o comparabilidad, son de diferentes formas. Hay 5 diferentes formas de muestreo para alcanzar representatividad o comparabilidad. El primero sería buscar reclutar los casos típicos. Es decir, lo que yo quiero en este es reclutar únicamente los casos que son comunes. No quiero ningún caso extremo. No quiero ni la señora que le cambió diametralmente la dieta a su hijo, ni el papá o mamá que nunca vino al seguimiento. Quiero al papá que viene en una ocasión y se ausentan 3 veces. Y luego regresa una ocasión y se ausenta un año. Y luego vuelve porque el hijo tuvo una complicación. Entonces, en este caso, es importante saber cómo funciona la distribución. Es decir, es importante saber cuáles son los casos típicos. Una vez que tienes un caso típico, entonces puedes hacer una muestra con casos típicos. Por ejemplo, mujeres que tienen 1 o 2 papanicolaos en su vida. Probablemente ese es un caso típico. Mujeres que se hacen 1, sale, les dicen que no hay nada y se van muy tranquilas pensando que el caso está solucionado y vuelven después de 5 años. Y después no vuelven más en su vida. Entonces yo tengo que saber cómo funciona. Y bueno, ¿cuándo hago un caso típico? Bueno, un caso típico lo hago cuando el programa que estoy tratando de implementar tiene un número importante de esos casos típicos probablemente como resultado o como barrera. Los casos extremos o desviantes es justamente lo opuesto. Busco a los outliers, busco a los extremos, ¿no? Busco a los que lo hicieron mejor, a los que lo hicieron peor. Un ejemplo de ello es un estudio que evaluamos en Ruanda de pago por desempeño. Entonces, en un estudio en donde a las clínicas se les compraba un número de intervenciones y se les pagaba cierta cantidad de dinero. Por tal intervención te voy a dar $1, por tal intervención te voy a dar 50 centavos de dólar. Y esto era una intervención de pago por desempeño. Y una de las cosas que se observó era que algunas clínicas habían empezado en un nivel y habían dado un salto muy grande, ¿no? Habían incrementado muchísimo su servicio. Aparentemente en esas clínicas había funcionado muy bien el programa. Y había otras clínicas que habían empezado en un nivel y
después del programa de pago por desempeño, de manera extraña, bajaron su desempeño. Se esperaba que subieran su desempeño porque había un impulso o un incentivo al desempeño, pero bajaron su desempeño. Entonces, este es un caso en el que la muestra fue de casos desviantes. Se buscó a los que lo hicieron mejor y a los que lo hicieron peor en este caso. Y se trató de entender por qué. Y fue muy interesante, porque el resultado tenía que ver con el tipo de clínica que se estaba enrolando en el programa. Es decir, no todas las clínicas en este país eran clínicas del gobierno, había clínicas que dependían de algunos donadores y, por ejemplo, uno de los servicios puntualmente que se tenía que ofrecer era oferta de condones, oferta de métodos anticonceptivos y había muchas clínicas que eran de grupos religiosos que prohibían ofrecer condones y prohibían ofrecer métodos anticonceptivos, de manera que los sujetos que trabajaban en estas clínicas, los prestadores que trabajaban, algunos personales de enfermería, migraron a otras clínicas porque en estas otras clínicas estaban ofreciendo una extra compensación por ofrecer este tipo de servicios. De manera que lo que hicimos fue, un efecto adverso no intencionado del programa, fue hacer una migración de personal de unas clínicas a otras. Y eso explicó que unas clínicas lo hicieron muy bien, porque ahora tenían más personal, unas clínicas lo hicieron muy mal, porque se quedaron, o se les fueron algunas personas del equipo. Muestro intensivo es solamente busco los casos ricos que estoy buscando, ¿no? Solo busco un solo tipo. En este caso, por ejemplo, hicimos una evaluación del programa de adherencia a antirretrovirales en un hospital aquí en México. Y lo que hicimos fue muestrear únicamente a aquellas personas que mostraban que tenían fallo virológico. Entonces, aquellos que tienen falla virológica, sabemos que tienen un problema de adherencia. Entonces, solo muestreamos un muestreo intensivo de sujetos. El muestreo de máxima variación es el muestreo que es más similar al muestreo estadísticamente representativo. El muestreo de máxima variación lo que hace es, pensando en la distribución normal de tu muestra o de tu fenómeno, cómo esta distribución, valga la redundancia, se distribuye, de qué manera, cómo es tu distribución, cómo es el comportamiento de tu fenómeno. Entonces, muestreas un poco de los extremos y un poco del centro. Y ves cómo se comportan los extremos y cómo se comporta el centro. Y finalmente el muestreo homogéneo, que es solamente un grupo y se reduce esa variación. ¿Cómo se distingue del muestreo intensivo? Bueno, el muestreo intensivo lo que hace es que muestra este elemento de manera intensa, es decir, por ejemplo, en el caso de adherencia, muestra la falta de adherencia de manera intensa. Solo aquellos que ya tuvieron falla virológica son muestreados en el componente cualitativo. Un muestreo homogéneo es solamente tomas un grupo, quizás no es el más intenso, pero quizás es el que más te interesa. Es probable que no sea en el que más se expresa el fenómeno, pero es el grupo que más te interesa, probablemente porque a ese grupo está dirigida tu intervención de momento. Entonces tomas un solo grupo y ese es el que muestreas. Bien, el otro tipo de muestreo es muestreo de casos especiales o lo que los estudios de caso, los así llamados estudios de caso. A veces son también casos únicos. Entonces hay diferentes formas de muestrear los estudios de caso. La diferencia entre un muestreo a propósito, que es el que vimos en la diapositiva anterior, y el muestreo de estudios de caso, es porque en el estudio de caso, digamos, imagínense como si fueran los estudios de caso, pues fueran pequeñas células que no se conectan con otras o que se conectan, pero no estás viendo un grupo, estás viendo una célula que se autocontiene. Es un caso. El caso es como un espacio autocontenido. Entonces, en vez de mirar a todos como sujetos que pertenecen a un grupo, miras al caso en sí mismo. Y la diferencia entre una muestra a propósito y una muestra de estudios de caso es que debe de haber una justificación de por qué estos casos son los seleccionados. Es decir, yo selecciono los casos de una manera mucho más puntual y analizo el contexto de cada caso de manera mucho más específica. Entonces, hay casos explicatorios o casos, por ejemplo, revelatorios, que se llaman también. Son estos casos en los que te permite ver de qué manera es revelatoria la forma en cómo este caso sucedió. Entonces, quiero entender cómo sucedió este caso al interior, porque me revela una dinámica particular.
Por ejemplo, hay un caso muy sonado de un estudio de una ONG, una organización no gubernamental, que en Los Ángeles logró crear paz entre dos pandillas que se estaban matando. Entonces, bueno, esto no es tan de salud, más o menos sí, pero es un caso especial. ¿Cómo esta ONG lo logró? Cosa que no se había logrado nunca, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Fue la ONG, fue el contexto, fueron las pandillas, fue el barrio, fue algo más que influyó de afuera. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, es un caso revelatorio o explicatorio. Los estudios de casos críticos son igual que en el caso de la muestra intensiva. Es como si fuera una muestra intensiva, pero en vez de tomar una muestra amplia, voy a tomar un solo caso crítico. Entonces voy a analizar este caso crítico. Y son como una especie de prueba. Si esto es verdad para este caso, es verdad para todos los demás casos que están en esta situación, ¿no? Entonces, por ejemplo, también a veces este muestreo de casos críticos se llama desviante positivo, es decir, aquello que se espera de la población, aquello que se espera de la realidad. Un caso crítico es un desviante positivo, alguien que hace algo diferente. Entonces, hay un ejemplo muy bonito, es un estudio que se hizo en Paraguay, con lo que se llama los bañados, que son las poblaciones que viven al lado del río que pasa por la capital, que se inunda. Cada determinado tiempo este río se inunda y la gente que vive a las orillas del río, que es gente que vive en condiciones de vulnerabilidad, gente muy pobre, muy marginada, con pobre acceso a educación, a salud, son llamados los bañados, precisamente porque son bañados por el río eventualmente. Entonces hay estudios de casos desviantes o casos críticos que lo que buscan es explicar de qué manera algunos sujetos, algunos jóvenes de estos barrios logran salir de la pobreza, logran romper el ciclo de la pobreza y se convierten en líderes comunitarios, ¿no? Entonces, el muestreo de casos críticos es un muestreo que trata de mostrar de forma crítica lo que se trata de poner a prueba. Aquí se trata de poner a prueba cómo es que algunos mecanismos de desarrollo social sí están funcionando en estos jóvenes y por qué sí están funcionando en estos jóvenes. El muestreo de casos únicos, como su nombre lo dice, pues son casos que no se repiten, son casos únicos. Puede ser un terremoto, puede ser el H1N1, puede ser un caso único, algo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera muestrear qué fue lo que pasó qué es lo que pasa con un reciente terremoto, con un tsunami, con un evento que es único. Entonces tomo esto como un estudio de caso y lo analizo, ¿sí? Bien, por último, el muestreo secuencial. El muestreo secuencial, como su nombre lo dice, tiene que ver comúnmente con una secuencia de selecciones. Es decir, primero selecciono una cosa y luego selecciono bajo otro criterio. Entonces, por ejemplo, el muestreo que es llamado muestreo teórico es un muestreo en donde el criterio para seleccionar al sujeto es la teoría que estoy tratando de entender. Entonces, si yo quiero comprender el concepto por ejemplo, quiero comprender el concepto de adherencia, tengo estos sujetos que me doy cuenta que es el programa de antirretrovirales, el programa de atención a personas que viven con VIH, tiene un problema particular con la adherencia. Entonces, lo que hago es que lo que quiero es comprender los diferentes conceptos de adherencia que hay en los sujetos, porque me doy cuenta que aquellos sujetos que tienen pobre adherencia desde la perspectiva médica no la tienen desde su perspectiva. Es decir, desde su perspectiva están haciendo algunas adecuaciones a las indicaciones que les ha dado su médico o su médica, pero no están fallando. Entonces yo quiero entender cuáles son las adecuaciones conceptuales que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque en tanto yo entienda de qué manera ellos entienden las indicaciones del personal médico, voy a poder entonces ayudarles a modificar su praxis y a tener una mejor adherencia. Entonces ahí el muestreo teórico consiste en ir muestreando, ir sumando casos, por eso se está dentro de los estudios de caso, sumando casos de personas que tienen diferentes perspectivas, diferentes visiones de la adherencia. También el muestreo teórico es un muestreo entendido cuando la forma de muestrear a los sujetos está basada en una teoría
sobre todo en la teoría de cambio de comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando mi forma de muestrear está basada en la teoría de las etapas de cambio. Entonces, si hemos escuchado esta teoría de el modelo transteórico o el modelo de las etapas de cambio, este argumenta que los sujetos estamos en diferentes etapas de cambio. Por ejemplo, yo tengo un programa para que la gente deje de fumar. Entonces, la implementación de mi programa de tabaco va desde la perspectiva de la etapa de cambio, las etapas de cambio del modelo transteórico. Le diría que hay sujetos que están en una etapa de precontemplación, que no perciben que hay un problema con el hecho de que ellos fumen. Hay sujetos que están en contemplación, ya saben o han percibido un problema, pero aún están contemplando poder hacer algo. Me dice que hay individuos que están en etapa de cambios incipientes y cambios sostenidos. Entonces, yo voy a poder muestrear, quizás, para eso, por eso es un muestreo secuencial. No solamente porque está basado en teoría, sino porque tengo que tener datos previos que me permiten saber quién es el sujeto que está en una etapa de precontemplación, en una de contemplación, en una de cambios incipientes, en una de cambios sostenidos. Casos que se enrolen y casos que se dan de baja al final de un ciclo. Lo que yo quiero es entender, en este caso, por qué la gente que se enrola, qué sucede cuando entra en el programa y qué sucede cuando se gradúan, qué sucede cuando se van del programa. Hay programas de los que la gente nunca se va, pero probablemente hay programas de los que la gente, después de un determinado tiempo, ya no requiere el programa. Entonces, ¿qué sucede cuando entras al programa y qué sucede cuando te gradúas o te vas del programa? O porque la gente se da de baja. Entonces, ¿qué está pasando con esos que se dan de baja? ¿Qué está pasando con los que se metieron al programa o que entraron al programa, pero resulta que ya no vinieron a las consultas de seguimiento? Esto es un muestreo secuencial. Y la muestra oportunista, muestra emergente, que a veces es cuando una muestra emergente, una muestra oportunista, es una muestra que es muy difícil de diseñar. Entonces, cuando se da un evento, lo muestreo. Por ejemplo, emergencias obstétricas. No tenemos emergencias obstétricas todos los días, no es lo común, por suerte. Pero, bueno, cuando se da un evento de emergencia obstétrica, quizás voy a mostrar cómo estamos respondiendo, cómo está el programa de emergencia obstétrica respondiendo a esas emergencias. Por último, el muestreo por conveniencia. Si recuerdan, todos los muestreos anteriores que les presenté son muestreos que se llaman a propósito. A propósito, de alguna manera, es el muestreo cuando puedes diseñar tu muestra, cuando puedes tener el lujo de diseñar tu muestra. Un muestreo a conveniencia es un muestreo que no tiene tanta posibilidad de diseñar. ¿Por qué? Porque el sujeto de estudio no lo permite, la realidad no lo permite. Entonces, tú tienes una muestra cautiva y en esta es por razones éticas, no puede estar de fuera gente. Entonces, por ejemplo, tienes muestreo de muestra cautiva, gente que está en cárceles, bueno, torres de Pemex. Pemex es la empresa principal de producción de petróleo en México. Entonces, bueno, gente que está a la mitad del océano, en una torre petrolera. Entonces, bueno, ahí tienes un muestreo de una muestra cautiva. Gente que está en campos de refugiados. Muestreo de voluntarios es cuando realmente es muy difícil invitar a la gente, porque la gente está en una situación en la cual es difícil de seleccionarlos, ¿no? De darme, digamos, el lujo de decir, a estos sujetos sí los involucro y a estos sujetos no los involucro en la muestra. Entonces, bueno, muestro voluntarios, aquellos que aceptan participar. Por ejemplo, si yo quiero saber de qué manera mi programa de atención a violencia infantil está funcionando con niños en situación de calle, bueno, pues casi que a los niños que encuentre, y a los niños que quieran participar en el estudio, los voy a involucrar en el estudio. Y nuevamente pongo el caso de las emergencias obstétricas. El muestreo por bola de nieve. El muestreo por bola de nieve es, como ustedes seguramente lo han escuchado, encuentras un sujeto que te va a llevar con otro sujeto que se parece o que ha tenido la misma experiencia que él. Por ejemplo, gente que ha delinquido, madres con niños con autismo, gente que es difícil de encontrar probablemente, ¿no? Ahora, es muy importante que el muestreo por bola de nieve lo utilicen, y si no es que ustedes están haciendo estudios, si alguien se los está dando, lo acepten, solo cuando el sujeto al quien estoy tratando de mostrar es un sujeto muy difícil de encontrar. Es decir,
si tú me dices que vas a hacer un muestreo por bola de nieve de personas con sobrepeso y obesidad, me parece que es una manera como un poco desaprovechada, o se está desaprovechando la riqueza del conocimiento que tenemos, la riqueza de la facilidad de encontrar gente con sobrepeso y obesidad en servicios de salud, y no debería ser una muestra conveniencia. No debería ser una muestra, perdón, por bola de nieve, sino debería ser una muestra con otro tipo de diseño. La gran pregunta es la N de la muestra cualitativa. Entonces, debido a que no hay una fórmula, la N de la muestra cualitativa es el número o la cantidad, el tamaño de los sujetos que vamos a involucrar en nuestra muestra. Es algo que tenemos que decidir de manera a la luz de nuestro objetivo de investigación, a la luz del tamaño del problema que estamos tratando de solucionar, a la luz del presupuesto y del tiempo que tenemos, y también a la luz del nivel de confianza que queremos tener en nuestro resultado. Entonces, aspectos de rigor y de validez los vamos a ver en la siguiente sesión, pero la última diapositiva de esta sección, de este bloque, lo que busca ver es cómo decido cuántos sujetos voy a involucrar en la muestra. Entonces, claramente, a mayor sea mi muestra, mayor capacidad de poder formular una respuesta tendré. Esto no significa que tengo que hacer muestras muy grandes. Esto significa que tengo que hacer muestras en donde yo logre por lo menos la saturación y la densidad. Es decir, saturación, que la gente me pueda confirmar una respuesta. Entonces, quizás para un estudio de caso es diferente. Quizás para un estudio de caso mi N es 1, o mi N son 2, o mi N son 3. Voy a tomar un caso explicatorio y voy a tomar un caso crítico. Voy a tomar un caso explicatorio, este es el caso típico que explica cómo sucede la cosa. Voy a tomar un caso crítico. Ok, ahora voy a tomar este caso en un distrito o bajo circunstancias que son críticas, ¿no? ¿Cómo explicas prevención de diarreas en casos bajo circunstancias normales? Es un caso explicatorio. ¿Cómo explicas prevención de diarreas ante casos de lluvias torrenciales? Bueno, ya sé que van a venir lluvias torrenciales, así que me espero a que vengan las lluvias torrenciales y trato de explicar el programa de prevención de diarreas en niños bajo condiciones críticas. Entonces me da una N de 2. Pero en una situación que no tengo casos de estudio o estudios de caso, ¿cómo voy a decir la N? Entonces, voy a pensar cuál es mi tipo de muestra y voy a pensar de qué manera se comporta diferente en diferentes sujetos. Y voy a pensar cuál es la metodología o la técnica que voy a utilizar para colectar los datos. Entonces, si yo voy a hacer entrevistas, por lo menos voy a incluir 3 entrevistas de cada unidad mínima del conocimiento, cada unidad mínima de muestra. Es decir, si yo ya sé, voy a hacer entrevistas estructuradas con mujeres que están siendo parte del programa de lactancia materna. Entonces, yo ya sé, voy a hacer un invento en este momento, la experiencia o la bibliografía me dice que las mujeres que son primigestas tienden a lactar más tiempo que las mujeres que no son primigestas. Entonces, bueno, voy a incluir mujeres primigestas y mujeres no primigestas. Entonces voy a incluir, si tengo un mínimo de recursos, muy poquito, por lo menos 3 mujeres primigestas, por lo menos 3 mujeres no primigestas. Eso es un estudio chiquitito. Pero podría poner mujeres primigestas. Quizás otro de los elementos que me hace pensar o que sé que hace una diferencia son mujeres que tienen un empleo formal en el mercado formal y mujeres que no tienen empleo en el mercado formal, que trabajan en sus casas. Entonces, voy a incluir 3 mujeres primigestas que tienen un empleo fuera de casa, 3 mujeres que no tienen empleo fuera de casa. 3 mujeres no primigestas con un empleo dentro de casa, con un empleo formal fuera de casa, 3 mujeres sin un empleo formal o en casa. Esto ya me da un número, ya me da 12 mujeres, 3, 3, 3 y 3. Entonces 12 es un número un poquito más amplio, que me permitiría sí comprender cuáles son las barreras y los facilitadores para mi programa de lactancia materna o para la utilización del lactario en el centro de trabajo, ¿no? Entonces, esto es una regla que no está escrita en ningún lugar, pero que en repetidas ocasiones se ha visto
y que también se ha incluido la lectura de la muestra cualitativa de la evaluación del programa Oportunidades en México, que es una muestra que funciona de esta manera. Entonces, la regla implícita sería no menos de 3 casos por cada unidad mínima de muestreo cuando se trata de entrevistas estructuradas, no menos de 2 grupos focales por cada unidad mínima de muestreo cuando se trata de utilizar grupos focales. ¿A qué me refiero? Me refiero a, si yo quiero quiero evaluar el programa de atención sexual y reproductiva en las escuelas para adolescentes. Bueno, entonces yo ya sé que son diferentes las necesidades de un joven que no tiene vida sexual versus un joven que ya ha iniciado su vida sexual. Y que los hombres y las mujeres en esta edad difícilmente van a hablar del tema de sexualidad en frente de las mujeres, en frente de los hombres en frente de las mujeres. Entonces, ahí tengo 4 grupos ya establecidos. Son hombres que no tienen vida sexual activa, hombres que sí tienen vida sexual activa, mujeres que no tienen vida sexual activa, mujeres que sí tienen vida sexual activa. Tengo 4 grupos. Si yo quiero hacer grupos focales, por lo menos hago 2 de cada uno de estos grupos, por lo menos 8 grupos focales para hacer una exploración del tema con métodos cuantitativos. Y lo mismo con observaciones. Las observaciones, por lo menos tengo que hacer 3 observaciones del mismo tipo. No significa que tengo que observar a la misma persona 3 veces, pero sí tendría que hacer por lo menos 3 observaciones de una consulta, por ejemplo, una consulta prenatal, pues tengo que hacer 3 observaciones del mismo tipo para poder comprender de qué manera se está ofreciendo la consulta prenatal. No basta con una observación, ¿sí? Ahora, este número 3 es el número mínimo. Idealmente, mete el doble, mete 6. Y te aseguro que con 6 puedes tener una idea de esta unidad mínima de muestreo o esta unidad mínima de conocimiento. Bien. Y bueno, pues hemos llegado al final de este primer bloque. Lo que sigue después de este bloque es responder el cuestionario sobre los alcances de la investigación cualitativa, la formulación de objetivos y preguntas. Y recuerden que tienen herramientas bibliográficas disponibles. Recuerden también que hay una serie de links que se sugieren en donde hay referencias a páginas que tienen mucha información y que les podrán servir para complementar el tema. Y esperamos que haya sido comprensiva la lección y que no hayan surgido muchas preguntas, en cuyo caso con mucho gusto se les podrán responder.